Módulo 1, Fundamentos Económicos. Aquí vamos a revisar cómo piensa un economista y la forma en que se estructura la ciencia económica. Vamos a conocer los pilares de la economía. Los objetivos particulares de este primer módulo son introducirte al pensamiento económico. Es una nueva forma y es muy peculiar, entonces vamos a hablar de ella. El segundo objetivo es conocer las dos grandes áreas de estudio de la economía. Son las dos formas en que se analiza la economía, de la forma micro y de la forma macro, lo vamos a comentar más adelante. Y tercero, revisar las principales premisas económicas y también las principales corrientes de pensamiento económico. Entonces, comenzamos con esta frase: todos los días te enfrentas a disyuntivas. ¿Estás tomando las mejores decisiones? Vamos a ver qué nos dice la teoría económica de cómo un consumidor racional debe tomar estas decisiones. ¿Qué es la economía? Bueno, como cualquier otra palabra en nuestro español, la etimología de la misma pues proviene del griego, como muchas otras palabras, y significa literalmente el que administra una casa. Pero bueno, esa definición pues ya tiene varios milenios incluso, entonces ya en estos días se queda un poco corta. ¿Cómo podemos entender hoy en día el estudio de la economía? Bueno, pues como el modo en que los individuos, empresas, gobierno y sociedad gestionan la escasez de los recursos. Es decir, en los recursos naturales y también en otros producidos por el hombre, pues tienen un límite en la mayoría de ellos. También vamos a revisar que esas elecciones se basan en incentivos. Un incentivo es un cambio en el mercado y el consumidor va a cambiar su comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las dos áreas de estudio de la economía? Bueno, por un lado tenemos a la microeconomía, en la cual analiza el comportamiento de los individuos, en específico los consumidores. Y aquí vamos a tener dos factores muy importantes: los gustos y preferencias y la restricción presupuestal a la que se enfrenten. De esto vamos a hablar en el módulo 2. Y el otro gran participante dentro de la microeconomía o sujeto de análisis son las empresas. Para ellas, entender la demanda de mercado va a ser vital para que puedan instalar, puedan vender sus productos, puedan ganarle a su competencia. Y el otro elemento importante son los costos de producción a los que se enfrenten y sobre todo el comportamiento de estos. Entonces, al entender estos dos factores, vamos a analizar a las empresas en conjunto. La otra mitad de la economía, digamos, pensándolo en áreas de estudio, pues es la macro, en la cual los individuos, más bien, podemos dividir en cuatro grandes individuos o consumidores o agentes económicos, y el primero de ellos son los hogares. Analizamos en la micro cómo un consumidor toma su decisión de compra, y ahora vamos a revisar todos los hogares o todos los individuos en conjunto y cómo sus decisiones de consumo van a afectar a la economía. Después también tenemos a las empresas, pero ahora no solamente una en particular o un mercado en particular, sino que todas las empresas, llámese industrias, que hay en un país y cómo contribuyen estas a la economía. El gobierno, que es un actor relevante dentro de cualquier economía, y cómo el gasto público va a incentivar algunos efectos multiplicadores para fomentar la actividad económica. Entonces también es un actor o un agente económico importante. Y por último, el sector externo, que son todos los agentes que se dedican a exportación, importación, que hoy en día la globalización hace que el comercio internacional sea un motor muy importante para muchas economías.
Entonces, ¿cómo se toman las decisiones económicas? Bueno, vamos a visualizar que nos estamos enfrentando a un contexto de necesidades ilimitadas y recursos limitados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si nosotros queremos una mayor cantidad de un bien, normalmente significa que vamos a tener una menor cantidad de otro. ¿Por qué? Porque existe la escasez. Y aquí en el recuadro podemos preguntarnos, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué recursos son ilimitados? Probablemente te haya venido a la mente el agua. Sí, nosotros conocemos desde primaria el ciclo del agua y sabemos que, bueno, llueve, esa agua entra en mantos acuíferos, también se evapora, se condensa y es un ciclo natural. Y también sabemos que la cantidad de agua en el planeta es constante. Pero aunque es un recurso que puede considerarse ilimitado, pues sabemos que, por ejemplo, el agua potable cada vez es más escasa. Porque muchas de las razones de esto es la contaminación que sufren los mantos acuíferos. Y hay también ciudades en el mundo que cada día están más cerca de su día cero. ¿Cuál es este? El día en que no va a salir agua del grifo. Entonces, el agua potable, bueno, es un recurso limitado. El agua probablemente sea ilimitado. El segundo que puede venir a tu mente, pues es el aire. Hay aire circulando por todo el planeta, es una cantidad que no se acaba, es decir, por más seres vivos que hay, el aire completa para todos. Pero piensa en esto, en tu ciudad, sobre todo si vives en una ciudad mediana o grande, cada vez el aire limpio es más escaso. Entonces, la contaminación ha hecho que el aire limpio se vuelva un recurso cada vez más escaso. Y el tercero, pues la energía del sol. Sabemos que el sol emite radiación y eso la tecnología nos ha ayudado a convertirla en energía eléctrica. Y es una fuente, digamos, renovable de energía, pero sabemos que algún día el sol va a llegar a un fin, explotará, faltan muchos miles de millones de años, pero también va a tener un límite. Entonces, si nos ponemos a pensar, prácticamente no hay recursos ilimitados. Todos los demás que ustedes vengan a la mente, petróleo, el oro, la plata, el cobre, los aguacates, la vid, todo lo que ustedes piensen tiene un límite. Entonces, la economía nace como una ciencia que quiere racionalizar los recursos y a darles un uso óptimo, partiendo de la premisa que son escasos. Y a propósito de lo que estamos viviendo a nivel mundial, la pregunta, ¿cómo podemos proveer mayor servicios de salud a la población? Bueno, en este contexto de escasez de recursos monetarios, que es cierto que tiene el gobierno y también la iniciativa privada, pues necesitamos mayor presupuesto. Pero ahora la pregunta es, ¿a qué le bajamos? O sea, el presupuesto es limitado. En México es para 2020 aproximadamente 6.1 billones de pesos mexicanos, pero el presupuesto en salud es una fracción de este. Entonces, si queremos proveer mayores servicios de salud, probablemente tengamos que bajarle a educación, bajarle a seguridad, o qué proyectos cancelamos, cómo hacemos una redistribución del ingreso para poder proveer mayores servicios de salud. Y esta es la interrogante que siempre vamos a tener en este contexto de escasez mundial. ¿Cómo se toman las decisiones? Vamos a revisar algunas premisas de la economía y la primera es que los individuos constantemente nos estamos enfrentando a disyuntivas. Una muy común cuando eres joven es trabajar o estudiar. Piensa en una persona que está terminando su educación media y tiene la posibilidad de entrar a la universidad o entrar a un trabajo. Entonces, esa es una decisión muy importante y todos los días nos estamos enfrentando a
disyuntivas probablemente no tan importantes, desde que vas a la tienda y tienes que elegir entre comprar un refresco de la marca A o un refresco de la marca B, esa ya es una decisión. Si te vas a transportar en metro, en camión, en taxi, compras una bici, en lugar de comprar un coche compras una moto, son decisiones que nos estamos enfrentando y la economía quiere ayudarte a que tomes las mejores decisiones. Y por eso tenemos que contemplar el costo de oportunidad, que es todo aquello a lo que renunciamos para obtener algo más o diferente. Otra forma de entenderlo es que el costo de oportunidad significa lo que dejamos de percibir o ganar por lo que estamos haciendo. Entonces, los estudiantes, en este ejemplo que te mencioné, ¿qué van a decidir? Acaban de terminar su preparatoria y están decidiendo, tienen la disyuntiva entre continuar sus estudios o trabajar. Si deciden continuar sus estudios, bueno, pues eso significa que van a dejar de percibir un salario. Ese es su costo de oportunidad. Si el mercado para su edad y su experiencia está pagando 10,000 pesos, eso es lo que está dejando de ganar por seguir estudiando. Ese es el costo de oportunidad. Después entendemos que las personas toman decisiones de forma marginal. De nuevo, vamos a revisar este ejemplo del estudiante. Ya termina su carrera y bueno, ya estudió 3 años de kinder, 6 años de primaria, 9, 3 años más de secundaria, 12, 3 años más de preparatoria, 15, y luego todavía 5 años más de universidad, 20 años ha estado este individuo estudiando y se le presenta la oportunidad de estudiar o no una maestría. Entonces, ¿en qué va a basar su decisión? Bueno, ¿cuánto le va a aportar esa maestría, ese año o 2 años de estudio más a su salario potencial? Si el incremento salarial va a ser significativo, probablemente este estudiante va a estudiar esa maestría porque ya no le interesa esos 20 años que ya estudió, sino esos 2 años le van a generar un bienestar o no. ¿El bienestar es significativo? Sí, adelante. No. Si el individuo piensa que su salario no va a crecer ni un peso, no va a estudiar una maestría, porque una maestría tiene un costo. Aparte del costo de oportunidad que ya mencioné, el costo de la colegiatura, de traslado, de los materiales, de los libros, etc. La cuarta premisa es que los individuos responden a incentivos. Vamos a ver este ejemplo hipotético. Supón que tu gobernador quiere ahora implementar la tenencia. Si ya desapareció en tu estado, la quiere implementar de nuevo, pero solamente para los coches de color rojo. Odia por alguna razón el color rojo y va a imponer una tenencia especial para los vehículos de ese color. ¿Qué crees que van a hacer las personas? Sí, muchas de ellas, si tienen un coche de color rojo, lo van a pintar, van a cambiar de color. Porque bueno, un pago de tenencia pueden significar 10,000 a 15,000 pesos al año. Entonces, pues probablemente puede ser que te salga más económico después de varios años haciendo el análisis, pintarlo. Otras personas de plano no comprarían un coche de color rojo. Solamente algunas que sean muy amantes de este color probablemente sí puedan pagar este nuevo impuesto, pero la mayoría de las personas reaccionarían en los dos casos anteriores. Tal vez parezca un ejemplo fuera de la realidad, muy hipotético, pero fíjate, en México, en la Ciudad de México, todavía se paga el impuesto a la tenencia, sobre todo en los coches de lujo, a partir de cierto valor de mercado. Y muchas personas de la ciudad, cuando quieren comprar un coche, lo que hacen es que se trasladan a una ciudad cercana, llámese Cuernavaca, y compran en las agencias de esta ciudad y ahí sacan las placas. ¿Para qué?
para evitar el pago de la tenencia en la Ciudad de México. Es lo mismo, un incentivo que hace que tengas que pagar un impuesto, los individuos ven su interés personal y le sacan la vuelta. La quinta premisa es que el comercio internacional puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Vamos a hacer un ejemplo rápido y conciso, aunque esto se puede analizar muy a fondo. Revisa la marca de celular que tienes. Pregunta a la persona cercana qué marca de celular tiene, a 5 o 10 personas que veas en la calle o que vayas a hablar con ellos. La mayoría, si no es que todos, tienen celulares hechos en el extranjero. Entonces, si no existiera el comercio internacional, tú no tendrías acceso, y tampoco estas personas, a tecnología de otros países. Entonces, estarías en una posición menos favorable o con menos bienestar a la que estás actualmente. Es cierto, hay marcas mexicanas de celulares, pero probablemente sean solamente de gama baja, puede ser gama media, pero si quieres un celular de gama alta, prácticamente no hay mexicanos, o al menos yo no conozco celulares mexicanos que compitan con las principales marcas que tú ya conoces. Entonces, esa es una forma en que el comercio internacional está brindando mayor variedad y cantidad de productos, de servicios a la población, y eso está mejorando su bienestar. Después tenemos la otra parte, que son los mercados. Generalmente son buenos para organizar la actividad económica. Entonces vamos a conocer que cuando se encuentran la oferta y la demanda, tienden a un equilibrio que es óptimo para las condiciones del mercado. Están asignando óptimamente los recursos. Entonces, en el pasado hemos tenido economías planificadas. ¿Cuáles son estas? Las que el gobierno interviene. Pero también la historia económica nos mostró que los resultados no fueron los deseados. ¿Por qué? Porque el gobierno decía a las empresas cuánto producir y a qué precios, pero el mercado se mueve tan dinámicamente en algunas ocasiones que es imposible para una persona estar estimando precios y cantidades de equilibrio, porque a veces se mueven varias veces en un día. Piensa el tipo de cambio cuando está cotizando libremente en los mercados internacionales, cuántas veces varía su valor, muchas durante un día. Entonces se mostró que simplemente una persona no es posible, pero el Estado puede a veces mejorar los resultados del mercado. Pensemos en términos de la escasez de aire limpio, como comenté al principio, donde evidentemente la actividad económica está generando contaminación al aire, y todos nosotros estamos respirando aire cada vez menos limpio. Eso es una externalidad negativa, porque bueno, eso genera enfermedades respiratorias a la población, incluso hasta muertes prematuras que se pueden evitar. Entonces ahí la intervención del Estado es necesaria, y el mercado no está brindando los resultados deseables para, en este caso, las ciudades. El octavo es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Y bueno, probablemente hasta este momento conoces que el PIB, el Producto Interno Bruto, es el indicador que se utiliza para medir la actividad económica de los países. Y cuando hablamos de producción, viene a lo mejor este sentimiento de un consumismo hasta el extremo, pero también se ha identificado que el PIB, lo veremos en su momento, es un indicador de ingreso de las personas, de gasto, obviamente, de producción y también de empleo. Entonces, en su conjunto, el PIB también está asociado a indicadores de mayor nivel de bienestar. Por ejemplo, los países que tienen un PIB más alto tienden a tener sistemas educativos más avanzados, también mejores sistemas de salud,
esperanza de vida más altas, menos pobreza, pobreza extrema, etc. Entonces, la producción va a ser un indicador importante para el nivel de vida. No es perfecto, pero es importante. Ahora, para entender economía, que es una ciencia, al igual que la química, la física, las matemáticas, la biología, pero en economía carecemos de laboratorios para hacer experimentos. Y esto es socialmente imposible o muy complicado. Es como poner a todos empresas y consumidores en una isla y ver cómo están interactuando e ir haciendo experimentos. Bueno, sé que existe Big Brother, pero eso es más de entretenimiento. En la vida real es algo complicado llevar a hacer esas limitaciones. Por ello, lo que utilizan los economistas son simplificaciones. La primera de ellas son los supuestos. Un supuesto es una simplificación de la realidad y se hace con el objetivo de poder entenderla más fácilmente. Entonces, el hecho que se reduzca drásticamente no le resta veracidad o relevancia a nuestro análisis. Es muy común en economía ver ejemplos como: suponga que en el mundo solamente hay 2 países y cada uno de los países produce 2 bienes, el bien A y el bien B. Ok. Pues entonces nos centramos en cómo se producen esos 2 bienes y cómo se comercian entre países. Sabemos que existen muchísimos más países en el mundo, pero esos supuestos nos ayuda a simplificar la realidad. Muy parecido a un croquis. Ahora el uso de croquis ha disminuido, pero antes de Google Maps, pues los croquis era una representación de la realidad y era necesario para poder llegar a un lugar. Sobre todo si nunca habías ido, era común que en las invitaciones pusieran un croquis, y un croquis solamente veías por ahí algunas avenidas principales, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha y llega. Pero es una simplificación. En realidad no te están poniendo la fotografía real desde satélite de cómo están las calles, tampoco cuántas calles, ni los números de semáforos, ni nada por el estilo. Entonces es algo simplificado, pero nos ayuda. El segundo son los modelos económicos. En economía vamos a utilizar gráficas para describir un comportamiento o analizar variables que tienen interacción entre ellas. También lo vamos a poder expresar de forma matemática. Eso nos va a ayudar a entender de forma resumida cómo se comportan las variables. Y por último vamos a tener diagramas. Los diagramas también nos van a permitir ver de una forma global cómo funciona la economía. La tercera simplificación conceptual pues es el famoso ceteris paribus, que significa todo lo demás constante. Es común que en economía, al estar revisando un mercado en particular, digamos, bueno, vamos a suponer que el precio del bien A, no sé, del refresco, del helado, se incrementa. Y tú pensarías, bueno, pero también se va a incrementar el precio, si decimos de la Coca-Cola, pues también se aumenta el de la Pepsi, de la Sprite, de la Big Cola, si es que todavía existe, de todos los demás refrescos. De acuerdo, pero necesitamos ahora centrarnos solamente en Coca-Cola. Muy parecido a lo que hace un director de cine cuando en una escena quiere dar realce a lo que hace el protagonista. Y el recurso es el mismo. Congela a los individuos que aparecen en la parte de atrás y centra su atención en el protagonista. Entonces, los economistas hacemos lo mismo, vamos a analizar o le estamos dando relevancia a un hecho en particular porque queremos conocer cómo se comporta ese bien o esa variable en particular. Entonces, introducimos el pensamiento económico. Una forma de hacerlo es a través de la economía normativa, que explica el suceso, solamente lo que es.
y su contraparte es la economía positiva. Lo que debería de ser señala cómo debería de comportarse esa variedad en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de deuda pública, una frase de economía positiva diría: en México la deuda pública es de aproximadamente 50% del PIB. ¿Ok? Está describiéndolo. Mientras que la economía positiva nos argumentaría: la deuda pública de México es casi 50% del PIB, es un endeudamiento alto. Entonces ya da un juicio de valor sobre lo que debería de ser, y estas son expresiones comunes que vas a escuchar en economía. Después vamos a comentar algunos corrientes de pensamiento económico y comenzamos por los clásicos, que son considerados los fundadores de la economía, en particular Adam Smith. Este economista que tiene sus trabajos por allá de finales del siglo XVIII, bueno, acuñó aquella frase célebre de la mano invisible del mercado, que todo lo corrige, que todo lo optimiza, que llegas a la eficiencia. El mercado solo, de una forma, llega a generar estas eficiencias. Y su contraparte son los keynesianos. Es una corriente que se desarrolló el siglo pasado y surgió a raíz de la Gran Depresión de 1929. Este economista, Keynes, también acuñó una frase muy icónica que dice así: es cierto que el mercado va a corregir la crisis económica en el largo plazo. No sabemos cuánto va a ser en el largo plazo, pero en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Qué quiere decir? Que el mercado a veces puede tardar mucho tiempo en lograr un equilibrio óptimo, o al menos para la sociedad, desde el punto de vista social. Entonces es aquí cuando el gobierno debería de intervenir. Entonces el keynesianismo, pues bueno, incorpora la intervención del Estado como un actor importante para el gobierno. Ahora tenemos una corriente de pensamiento que son los mercantilistas, y ahora expresados como los neomercantilistas. Bueno, los mercantilistas es una corriente incluso anterior a los clásicos, en los cuales se pensaba que el oro o acumular oro era lo más importante. La economía nace con el comercio internacional, pero nos tendríamos que remontar a la época de los piratas, donde el comercio internacional se realizaba por barco. No había trenes, ni autopistas, ni aviones, coches, tráiler, etc. Solamente barcos y probablemente carretas para poder trasladar la mercancía. Entonces, en aquellos años, los reinos pues querían tener riqueza, y la riqueza se lograba acumulando oro. Y la forma de acumular oro era que tus exportaciones fueran mayores que las importaciones. Años después, o décadas después, se entendió que el comercio internacional no solamente tiene que incluir exportaciones e importaciones, sino también factores como la inversión extranjera directa. Entonces, esos factores ya englobados es lo que define al comercio internacional. Pero bueno, los neomercantilistas ahora están buscando superávit comerciales, es decir, en este caso Donald Trump, uno de sus discursos con los cuales ganó la presidencia era precisamente eso: disminuir sus déficits comerciales con China y también con México, para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ahora, también el crecimiento económico de China en los últimos 15 años se basó en exportar más de lo que importaba. Eso fue un motor muy importante para China. Ellos tenían una moneda que estaba sobrevaluada, es decir, no reflejaba las condiciones de mercado reales, y eso lo hacían para fomentar sus exportaciones. Entonces, un pensamiento neomercantilista.
Y otro corriente de pensamiento económico pues, es lo neoliberal, que es una redefinición de los clásicos donde lo que no se desea es la intervención del Estado, que sea lo menos posible. Un libre mercado que todo lo asigna y el Estado prácticamente no debería de intervenir porque lo que hace es que no genera eficiencia. Entonces, es muy criticado hoy en día el neoliberalismo, más en un país como México, pero es una corriente de pensamiento que ha permeado en las últimas décadas en prácticamente todo el continente, su máximo exponente Estados Unidos. Existen otras corrientes de pensamiento económico, como el comunismo, el socialismo, no se estudian a profundidad en un curso tradicional de economía, porque la historia ya nos demostró que al final no fueron eficientes y muchos de ellos ya incluso se abandonaron, pero existen y son interesantes. También es oportuno mencionarlos. Bueno, pues en economía, como lo comenté, tenemos gráficas. Los modelos económicos se van a basar en gráficas y aquí tenemos un ejemplo de una ecuación lineal donde tenemos una variable y que tiene un intercepto más una pendiente multiplicada por x. Dos factores importantes va a ser el intercepto y la pendiente, porque eso nos ayuda a entender cómo se comporta ese valor. Entonces aquí tenemos unas cantidades que las vamos a utilizar, lo vamos a expresar a continuación, y comentarte que este curso va a estar disponible en su totalidad a partir del 20 de abril en nuestro portal www.economiahd.com, en el cual podrás revisarlo y tendrás también este aporte en Excel. Pero vamos a hacer una gráfica en este momento. Voy a dejar de compartir y vamos a tener esta pizarra en la cual podemos poner una gráfica normal como sería. Bueno, entonces utilizamos aquí estos elementos. Vamos a dibujar nuestra eje X y vamos a dibujar nuestra eje Y. Es muy común en economía que tengamos una representación solamente de dos variables en particular. Entonces la X generalmente en economía va a ser la cantidad y la Y va a ser el precio, y vamos a revisar cómo se comporta. Entonces, esta representación podemos utilizar, digamos, vamos a poner otro color para que no se confunda. Vamos a utilizar una línea recta muy comúnmente utilizada en economía, en la cual exhibe que mayor cantidad, mayor precio. Es una relación que es una relación positiva, y esto se le conoce en economía normalmente como la oferta, donde tenemos un intercepto. Este era en nuestra ecuación. Vamos a poner nuestra ecuación aquí, que es y igual a alfa más beta por x, y aquí lo podemos representar. En este caso, este es nuestro intercepto, y también podemos revisar nuestra pendiente, que es el cambio producido en X derivado de un pequeño cambio de Y. ¿Sí? Este vendría siendo nuestro valor de la beta. Entonces, en economía vamos a revisar dos líneas. Generalmente vamos a poder revisar la línea, vamos a ponerla un poquito de este ancho y no, de color azul, y vamos a tener también la demanda, que va a tener una pendiente negativa. Entonces, cuando se intersectan la oferta y la demanda, vamos a tener un equilibrio de mercado,
Y de eso vamos a hablar en las siguientes clases con mayor detalle. Cuando se llega a un equilibrio de mercado, vamos a poner la otra variable. Y en este punto en particular vamos a tener el precio de equilibrio y la cantidad también de equilibrio. Entonces la representación visual de los fenómenos económicos generalmente va a ser en un plano cartesiano de 2 dimensiones, donde tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y vamos a estar en el primer cuadrante. Entonces volvemos a la presentación. Y por último, para terminar esta sesión, pues vamos a hablar de una herramienta fundamental en economía, que es el mercado. Si nosotros comprendemos lo que te acabo de mostrar, el comportamiento de la oferta y demanda, te aseguro que vas a poder entender el 60% aproximadamente de los hechos o sucesos económicos. ¿Quieres saber por qué bajó el precio del petróleo? Oferta y demanda. ¿Quieres saber por qué está cambiando el tipo de cambio? Oferta y demanda. ¿Quieres saber por qué el huevo creció? Un efecto de oferta, ese aumento de la demanda. Entonces todos esos factores se pueden determinar con esta herramienta del mercado. ¿Y qué podemos entender como mercado? Bueno, pues es el lugar donde se efectúan las interacciones o transacciones económicas. Puede ser un espacio virtual abstracto, como cuando tú haces compras en una tienda online, eso es un espacio virtual, o puede ser un espacio físico donde 3 o más individuos se ponen de acuerdo en el precio de un bien, en un mercado tradicional que tú seguramente conoces y que te gusta ir. Bueno, pues ahí en tiempo real se ponen de acuerdo los individuos. Ese es un mercado. Cada vez que tú vas y compras algo, ya sea de forma explícita o implícita, te estás poniendo de acuerdo con el productor. Eso exhibe un equilibrio de mercado. Y bueno, reconocer que todos en su momento somos consumidores y también productores. A lo mejor eres un trabajador, pero tu esfuerzo, tu conocimiento lo pones a disposición de una empresa. Ahí te conviertes también en un factor de producción y bueno, estás vendiendo tu conocimiento o rentando tu tiempo para la empresa. Entonces vamos a revisar en los siguientes módulos, las siguientes sesiones, cómo se ponen de acuerdo y cómo los equilibrios en el mercado se rompen y se generan muy constantemente. Entonces te invito por último a que nos visites en nuestras redes sociales. Para Instagram y Twitter son @economía_hd. En Facebook nos puedes encontrar en Economía HD. En YouTube en Economía HD Oficial. Entonces espero que esta clase haya sido de tu utilidad. Nos puedes escribir en las redes sociales antes comentadas si tienes algún comentario, duda en particular. Y bueno, espero que haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.